Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es para mí un gusto el poder entrar hasta tu hogar a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, no sé, en el medio que nos estés escuchando. Para mí es un gran privilegio el poder compartir la palabra de Dios y más en este tiempo que estamos viviendo, tiempos que para el mundo pueden ser difíciles, pero para nosotros nos ayuda a poder confiar más en Dios, a poder agarrarnos más de su mano, poder caminar confiado en todas sus promesas. Y yo quiero que el día de hoy tú te mentalices a que el Señor te tiene tomado de su mano, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, y que tú habitas al abrigo del Altísimo. Así es que morarás siempre bajo la sombra del Omnipotente y no tienes de qué preocuparte. Más bien hay que ocuparnos en qué, ocuparnos en conocer más del Señor, ocuparnos en la oración, ocuparnos, ¿verdad?, en hacer el bien hacia las personas que nos rodean y tratar de compartir el mensaje de salvación a través del amor que el Señor nos ha dado y a través de las Escrituras, ¿verdad? Quiero decirte que ha nacido en mi corazón el deseo de entrar a tu hogar en este tiempo a través de un estudio, ¿verdad?, que vamos a estar llevando entre semana. Vamos a tratar de hacerlo lo más recurrentes posibles, los más seguidos posibles, para que tú aprendas, para que tú escudriñes, para que tú desmenuces. Acuérdate que en Josué capítulo 1 versículo 9, ¿verdad?, 8 y 9, el Señor Jehová le dice a Josué, le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero que a través de estos estudios que vamos a estar llevando, tú puedas meditar en la palabra, puedas desmenuzar la palabra, puedas saborear la palabra y te puedas meter más en la presencia de Dios, ¿verdad?, a través de todo lo que tú conoces, ¿verdad? Entonces me gustaría en este tiempo invitarte a que no pierdas la secuencia de estos estudios. Vamos a estar viendo el libro de Mateo versículo por versículo para nosotros entender bien el contexto de cómo vivía Jesús. En esta ocasión vamos a estar viendo desde la perspectiva de Mateo. Ahorita vamos a explicar un poquito más sobre eso, pero en general quiero que tú te sientes, que escuches, que tomes tu Biblia y que sigas cada una de las cosas que vamos a estar viendo a través de este estudio y que las anides en tu corazón. Me gustaría comenzar este tiempo con una oración para que sea el Señor preparando la tierra de nuestros corazones y que la semilla pueda dar fruto al 100%, ¿verdad? Señor, te damos gracias. Gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sabemos, Padre, que tomados de tu mano, Señor, estamos, y que a través, Señor, Padre, de la Escritura, a través de lo que nosotros leemos, a través de lo que nosotros meditamos, desmenuzamos de tu palabra, tú nos das un conocimiento más amplio de lo que eres tú, Señor. Yo te pido que en este momento, ahí en su hogar, en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, tú derrames tu Espíritu Santo, tu presencia, que tu gloria caiga, Señor, en ese lugar, Señor, y que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, mi Dios, Padre, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca tenga un carbón encendido mi boca, Padre, para que toda palabra de hombre sea quemada y que únicamente una palabra inspirada por tu Espíritu Santo pueda salir el día de hoy. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dentro de nuestra cultura como mexicanos hay un gran porcentaje de cristianos que tenemos un nivel, se puede decir, un poco bajo en la cuestión de lectura. Me refiero a que poco leemos en relación con lo que escuchamos o vemos. Pienso que es mucho más sencillo para muchos el poder ver una predicación a través de la televisión o escucharla en un audio a leerla, ¿verdad? Aunque la predicación diga absolutamente lo mismo. Esta es una de las cosas más comunes por las cuales tenemos poco conocimiento de la palabra, porque pues, ¿cómo lo puedo decir, verdad? En relación a nuestra cultura, nos da un poquito de flojera leer, nos da un poquito
de pereza agarrar la Biblia, agarramos la Biblia y nos empieza a dar sueño, ¿verdad? Pero es un hábito que tenemos que hacer, ¿verdad? Recuerda que un hábito, después de 21 días de estar practicando algo, se va convirtiendo en un hábito, ¿verdad? Y eso es lo más importante, los hábitos que se vuelvan en algo cultural, ¿verdad? Pero si pudiéramos ver nosotros la dimensión de lo espiritual, o sea, lo nutritivo que es el leer la palabra, sé que nosotros devoraríamos todos los días la palabra de Dios, leeríamos, ¿verdad?, de una forma impresionante la palabra, porque sabemos todos los nutrientes y todo lo que podemos absorber, ¿verdad?, al momento de que nosotros leemos la palabra. Entonces, en este contexto de lo que te estoy diciendo, yo muchas veces al leer me pongo a pensar y me pregunto muchas cosas sobre las que vienen en la palabra. En este caso, en el libro de Mateo, por así decirlo, que comienza con algo muy particular, ¿verdad?, de la Biblia, que es con las genealogías, ¿no? Es muy común, ¿verdad?, ver quizás dentro de los demás libros, regularmente no se comienzan con genealogías, hay unos que sí, hay unos que no, pero todo es importante y todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Mateo comienza con la genealogía de Jesús y yo quisiera hacerte una pregunta. Verdaderamente, cuando has leído, ¿tú has tratado de indagar el motivo por el cual está escrita la genealogía de Jesús desde el principio y cuál es la importancia que tiene desde una cultura judía en la que Jesús nació, ¿verdad? O te pasa como me pasa a mí, ¿no?, que solamente te quedas leyendo rapidito las genealogías y luego te las brincas y ya en tu mente dice, ¿y qué más sigue, verdad? Como que quieres brincarte rapidito todos los nombres que aparecen ahí en la palabra y muchas veces no te detienes a ver el por qué la razón de que se hayan puesto esos nombres, ¿verdad? Sino que quieres pasarles de rapidito y seguir a ver sobre las historias, sobre las anécdotas, sobre las parábolas, sobre todas las cosas que para nosotros en nuestra cabeza vamos haciendo como una película, ¿no? Y esto y muchas cosas más es el principio y el objetivo de este estudio que quiero comenzar el día de hoy, ¿verdad? Verso a verso de cada uno de los libros de la Biblia, ¿verdad? Yo espero que podamos avanzar rápido en Mateo para seguir con el otro libro, ¿verdad? Yo le voy a pedir al Señor que nos dé la oportunidad, ¿verdad?, que ponga el sentir en nuestro corazón qué libros estar viendo verso por verso, ¿verdad? Pero en este tiempo yo creo que van a ser alrededor de entre 8 o 10 semanas las que vamos a estar viendo el libro de Mateo. Estamos hablando entre 2 o 3 meses que vamos a estar viendo verso a verso cada una de las escrituras, cada una de las palabras que se escribieron y el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero el objetivo es importante, el nosotros ver verso a verso el porqué de cada una de las cosas, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender, podamos leer, ver, investigar el porqué de cada una de las cosas, y verdad, y como te digo, el día de hoy vamos a iniciar con el libro de Mateo para entender desde el contexto histórico y literario el porqué de cada una de las cosas que este hombre Mateo escribió, ¿verdad? Y quiero empezar, ¿verdad?, diciéndote que este libro lleva el nombre de su autor, el que se cree su autor, Mateo, ¿verdad? Todas las cosas apuntan a Mateo, todas las cosas apuntan, ¿verdad?, a este recaudador de impuestos, ¿verdad? El estilo que maneja Mateo es exactamente el que se espera de una persona que es recaudadora de impuestos, ¿verdad? Lo que se puede decir en este tiempo, un recaudador de impuestos es un funcionario, como un funcionario de Hacienda, ¿verdad? Es un poco vaga la comparación, pero más o menos en relación para nosotros entender el trabajo que tenía Mateo en aquel tiempo y lo que hace el día de hoy, es más o menos como un funcionario de Hacienda, ¿no?, que recaudan impuestos. Mateo tiene un gran interés siempre en lo que respecta a contabilidad, ¿no? Por algo el Señor, cuando pasó, lo miró y dijo, ¿sabes qué? Mateo me es útil para el ministerio, ¿verdad? Aunque tenga un pasado oscuro, tenga un pasado que a lo mejor a la gente no le gusta, ¿verdad? Pero él me es útil para el ministerio por su perspectiva, ¿verdad? La perspectiva que tiene Mateo desde
desde su oficio como recaudador de impuestos. Es un hombre que le gusta mucho la contabilidad, ¿no? Un ejemplo lo podemos ver en Mateo 18, capítulo 18, versículo 23 y 24, tú lo puedes leer con calma. Ahí habla sobre una parábola sobre los dos deudores, ¿no? Entonces dice la escritura, había dos deudores, ¿verdad? Uno que le debía tanto a una persona y el hombre lo perdonó y así. Entonces Mateo ponía mucha atención en este tipo de cosas. Hay otra cosa que nos revela sobre su interés en la contabilidad, y es que Mateo capítulo 25 y 14 y 15 habla sobre la parábola de los talentos, una parábola muy conocida en el medio cristiano, donde el Señor nos impulsa, nos motiva a poder trabajar con los talentos que nosotros tenemos, y Mateo observaba muy bien todas estas cosas. Sin duda lo que hablaba el Señor Jesús, que tenía que ver con números, con contabilidad, Mateo abría sus ojos, abría sus oídos, estaba muy atento en todas las cosas, ¿verdad? Me pasa mucho a mí, ¿verdad? Cuando escucho hablar sobre números en cuestión de cálculos, en matemáticas, en estadísticas, todo eso, yo rápidamente abro mis oídos, y es muy probable para mí que se me queden grabados ese tipo de pláticas, ¿verdad? Porcentajes, por ejemplo, ahora con la pandemia, para mí se me quedan muy registrados los números de la cantidad de las personas que han sido infectadas y todo eso. ¿Por qué? Porque me gustan mucho los números. Yo me puedo comparar con Mateo, ¿no? Yo me imagino que Mateo, todo lo que el Señor Jesús, cuando empezó a hablar sobre todas estas numeraciones, estadísticas y porcentajes, Mateo lo guardaba mucho en su corazón, lo retenía de una forma impresionante, y eso, con su oficio y la ayuda del Espíritu Santo, yo te puedo asegurar que Mateo grabó al 100% cada una de las palabras del Señor Jesús. Entonces, debido a su profesión como cobrador y la habilidad que él tenía para hacerlo con respecto a la taquigrafía, ¿verdad? Porque en aquel tiempo él también tenía que hacer un registro de todas las cosas. No sé si te ha tocado mirar las secretarias de esas secretarias que están en los juzgados o que están en las estaciones de policía, ¿verdad? Que tú le estás diciendo algo y rápido está platicando contigo, y mientras está escribiendo de una forma impresionante. Entonces Mateo tenía que tener esa habilidad, ¿no? Así como esas mujeres o los hombres que estudiaron taquigrafía, taquimecanografía, ¿verdad? Mateo también tenía esa capacidad impresionante de llevar un hilo de las palabras que Jesús decía. Yo me imagino que desde su llamado él debió de haber tenido una libretita de anotaciones donde escribía palabra por palabra, escribía palabras claves que luego le ayudaban al momento de sentarse a hacer ese trabajo de gabinete, a transcribir toda la información, o después, al tiempo, cuando él ya escribió el libro el libro de Mateo, él sacó sus anotaciones y se acordó de todas las cosas con sus anotaciones y con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que la escritura fue fiel en todo lo que se escribió, ¿verdad? La fecha de escritura del libro de Mateo se registra alrededor del año 50 después de Cristo. Recordemos que el año en que Jesucristo regresó al cielo en la ascensión, estamos hablando del año 33 después de Cristo. Entonces estamos hablando de que Mateo, para que pudiera sentarse en su escritorio y empezar a escribir el libro, estamos hablando de casi 17 años, ¿verdad? Y es una fecha que hace muy cercana su relación a Jesús, ¿verdad? No es lo mismo ahorita nosotros que tenemos 2000 años de separación a Jesús, a Mateo que tenía 17 años de separación con Jesús, ¿no? O sea, estaba muy muy fresca la información en el tiempo que Mateo vivió. Todos los apóstoles que vivieron se le conoce como la era apostólica, ¿verdad? La era apostólica porque todo lo que se habló y todo lo que se enseñó a los discípulos de ese tiempo eran apóstoles que anduvieron con Jesús. Después del año 100, del 100 al 200, se considera la era post-apostólica, ¿verdad? Que es ya la gente que escuchó de los apóstoles lo que los apóstoles escucharon de Jesús. Está un poquito difícil el trabalenguas, pero es la línea nada más, ¿no? Ya del 100 al 200 ya era un discípulo que enseñaba a gente de lo que había escuchado de los apóstoles.
que habían estado con Jesús. Entonces, es una línea que se manejaba, ¿no?, en ese tiempo. Todo lo que los apóstoles predicaban era directamente de lo que Jesús había vivido. Entonces, en ese tiempo la iglesia era en su mayoría judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Quién era el auditorio de Mateo? ¿Quién eran las personas que escuchaban lo que Mateo decía? Pues eran cristianos, ¿verdad? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? En este tiempo nosotros podemos trabajar quizás con personas que vienen de la iglesia tradicional, ¿verdad? Donde ellos van a tener muchas dudas, van a tener muchas preguntas con respecto, por ejemplo, a las imágenes, por ejemplo, a las liturgias que se manejan en la iglesia tradicional, ¿verdad? Y nosotros tenemos que explicar todo eso desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Entonces, Mateo, ¿cuál era el problema con el que se estaba topando? Se estaba topando con un conjunto de judíos, hombres y mujeres, ¿verdad?, que tenían muy arraigadas las culturas judías, las costumbres, todo lo que se llevaba en aquel tiempo. Entonces tenía que ayudarlos a emigrar, ¿no? Ayudarlos a que cambiaran su forma de ver las cosas, porque pues ya estábamos en otro tiempo, ¿verdad? Antes era el tiempo de la ley, ahora tenían que enseñarlos a vivir en el tiempo de la gracia, ¿no? Entonces, ese era el auditorio que Mateo tenía frente a sus ojos. Entonces, cuando él escribe este libro, cuando él escribe el libro de Mateo, podemos nosotros notar en la escritura muchas cosas que van dirigidas hacia las culturas judías. Toca muchos versículos del Antiguo Testamento que son profecías que hablan de Jesús. Toca mucho en relación a los rituales o a las tradiciones que tenían los judíos en aquel tiempo. Entonces, es importante entender todo esto para ver desde el contexto histórico y el contexto literario de todo lo que habla Mateo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender como tal esa cultura, en la cultura que vivió Jesús y en la cultura que vivió Mateo, ¿no? Entonces, el objetivo que encontramos en la escritura de Mateo es probarle a los judíos, fíjate bien, eso es algo clave en el estudio. El objetivo que tenía Mateo en ese tiempo era probarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido, ¿verdad? Ya Jesucristo ya había venido, ya había dado sus señales, ya había preparado a su pueblo, a sus 12 apóstoles y a los discípulos, a las personas que lo siguieron, ¿verdad? Ya los tenía preparados, ya los había enseñado y todo. Pero ahora el trabajo de Mateo con los judíos, que a él le tocó escribirles la carta, estamos hablando de 17 años después de que Jesucristo subió al cielo, era comprobarles a ellos a través de la escritura, porque no era con palabras únicamente, era a través de la escritura que Jesucristo era el Mesías que había de venir. Entonces era una difícil tarea, ya que ellos esperaban a un Mesías, pero no un Mesías como vino Jesús. Ellos estaban esperando un Mesías como un rey que vendría con espada a destruir el imperio romano, porque en ese tiempo los romanos tenían el poder de todo el Medio Oriente, ¿verdad? Ellos era un imperio muy fuerte. Recuerda que a los persas o a los asirios los vencieron los griegos y después los griegos fueron vencidos por los romanos alrededor del año 400, más o menos como el año 400, fueron vencidos los griegos. Los griegos, acuérdate que era toda la edad dorada, toda esa, donde estaban todos los grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles, todos esos grandes pensadores, Platón, todos esos grandes pensadores tuvieron su tiempo en la edad dorada, ¿no? Cuando los griegos eran los que inventaron un montón de dioses, ¿no? Los dioses del Morfeo y todos esos dioses los de la cultura griega, ¿no? Dioses que adoptaron mucho los romanos, ¿verdad? Pero los romanos ya tenían el poder en ese tiempo, después alrededor del año 400. Lo puedes ver con exactitud en la historia que te enseñan, por ejemplo, en la escuela, o lo puedes mirar en algún libro de consulta general, ¿verdad?
Entonces, de ahí los romanos tomaron el poder en ese tiempo, y cuando Jesucristo viene a la tierra, los romanos eran los que tenían el poder. Por eso los romanos cobraban impuestos. Parte del trabajo que tenía Mateo era que a Mateo le ponían a unos soldados romanos en una mesa de donde se cobraban los tributos, y pues él cobraba los tributos al pueblo judío, ¿no? En ciertas localidades, ¿no? Por así decirlo, en alguna colonia le tocaba a Mateo cobrar los impuestos, pero siempre había soldados romanos que estaban ahí para recoger la recaudación de los impuestos que se tenían, ¿no? Entonces, era una difícil tarea la que tenía Mateo en ese tiempo, ya que, como te digo, los judíos estaban esperando, los judíos, ¿verdad? Los judíos pura sangre estaban esperando un Mesías que iba a venir a destruir el imperio romano, ¿verdad? Pero no como un siervo, como verdaderamente llegó Jesús, tampoco en esa humildad como nació Jesús, y mucho menos que naciera en una ciudad pequeña, ¿verdad? Una de las ciudades más pobres que se puede decir de la región de Israel, ¿verdad? Que era Belén. Era una región de las más pobres, entonces no se esperaba todo eso de la forma en cómo llegó Jesús, ¿verdad? Entonces había que interpretarles las escrituras en ese tiempo. Había que interpretarles todo lo que dijo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, todo lo que se habló de Jesús desde el principio de la historia, ¿verdad? Porque recordamos que la primera escritura que habla sobre el Mesías es en Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando Dios le dice que va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, ¿verdad? Dice, ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Entonces de ahí comienza la profecía mesiánica, y hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Que es un tiempo más prolongado. Estamos hablando de Jesús a nosotros son 2000 años, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando Isaías profetizó era 700 años antes de Jesús, alrededor de 700 años antes de Jesús. Entonces estamos hablando de 2700 años hasta nuestra fecha, ¿verdad? Entonces Mateo tenía un trabajo específico, y era enseñarle a los judíos que Jesús era el Mesías que había de venir. Entonces Mateo hace mención de varios episodios del Antiguo Testamento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de confirmar el cumplimiento de cada una de las profecías, ¿verdad? Mateo describe el linaje de Jesús iniciando con David, ¿verdad? Si nosotros vemos ahí la escritura, ¿verdad? Él inicia hablando del linaje de David, y utilizó palabras que debieron ser cómodas para el pueblo judío en aquel tiempo, ¿verdad? Es como él tenía que poner ejemplos que se adecuaran al conocimiento judío, o a la forma de hablar de los judíos de aquel tiempo. Por eso el libro de Mateo es dirigido a los judíos, ¿verdad? Si alguien te pregunta hacia quién va dirigido el libro de Mateo, el libro de Mateo fue dirigido hacia los judíos, ¿verdad? El libro de Juan es dirigido a nosotros, los que somos nombrados en la palabra de Dios como los gentiles, ¿no? Entonces Mateo tenía que usar cosas comunes para los judíos, por así decirlo. Si yo hubiera escrito el libro en aquel tiempo y fuera dirigido a la cultura mexicana, yo hubiera puesto, por ejemplo, una ilustración, no decir, no, pues cuando no haces caso y de repente tu mamá te quiere regañar y te agarra la chancla y te la avienta desde lejos, ¿no? Entonces, pues como mexicanos entendemos el término del chanclazo, ¿no? Que es parte de lo que nosotros, de cómo hemos crecido. Entonces Mateo tenía que utilizar ciertas cosas, ¿verdad?, importantes para que la gente pudiera, para él poder conectar con el pueblo judío, pero ahora con la interpretación de la palabra como debía haber sido. Entonces Mateo en realidad no era un hombre muy apreciado en ese tiempo por sus compatriotas, ya que tenía un oficio que a nadie le gustaba, y era el de cobrar de impuestos. Se prestaba mucho para tranzas, se prestaba mucho el oficio para poder subirle,
por ejemplo, si él tenía a los 2 soldados romanos, él se podía poner de acuerdo con los soldados romanos y decirle, oye, ¿qué te parece si le subimos un 5% más? Y pues yo me quedo con un 2 y a ustedes les doy un 3, ¿no? Entonces se prestaba mucho para ese tipo de tranzas, como nosotros lo llamamos. Entonces no era un oficio muy valorado por el pueblo judío, quizás por el pueblo romano sí, porque pues era recaudar impuestos y recaudar dinero para ellos, pero para el pueblo judío, que era el que estaba sufriendo toda la ¿cómo se puede decir? El castigo, ¿verdad? Del peso de la ley, donde les quitaban su dinero, pues no les parecía nada, ¿no? Entonces había muchos abusos de autoridad. Mateo, quizás en su lejanía espiritual de Dios, pues estaba expuesto a practicar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No hay como un documento que diga que Mateo practicaba eso, ¿verdad? Pero era un oficio que se prestaba mucho para eso, ¿no? Pero en su llamado llega y lo describe en Mateo 9:9, donde Jesús le habla. Y Mateo no dice, hey, espérame, necesito pagar unas cosas antes de seguirte, o dame chance, ¿verdad? Como a veces nosotros, ¿no? Que el Señor nos habla y antes de decirle sí rápido al Señor, cuando nos hace un llamado, siempre pensamos, oye, ¿cómo voy a hacerle con estos pagos pendientes que tengo? Pues que me dé chance unos 2 años el Señor, y ahora sí ya le sirvo con todo mi corazón, ¿no? Ahí dice la Biblia que Mateo se levantó rápidamente y caminó y siguió al Señor Jesús, dejando todo lo que había atrás, ¿verdad? Quizás riquezas, quizás mucho flujo económico, ¿verdad? Todo ese tipo de comodidades que él podía tener a través del dinero, porque en el puesto que tenía era muy, muy productivo, ¿no? Entonces él no le importó nada de eso, simplemente se levantó y empezó a caminar con el Señor. Entonces Mateo estaba tan contento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estaba muy, muy feliz, al grado de que dice la palabra que él organizó una fiesta donde invitó a un grupo de amigos publicanos para que conocieran a Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios describe ahí, ¿no? Que había un libro, que había una fiesta y de repente la gente los miró, ¿no? Entonces Jesús, cuando lo invitó de entrada, accedió a ir a la fiesta. Esto le costó muchas críticas al Señor Jesús por parte de las personas, ya que, como te comentaba, los cobradores de impuestos no eran muy, muy bien vistos en aquel tiempo. Entonces es como el día de hoy, ¿no? Si miramos a algún cristiano muy relacionado con la política, o si miramos a algún cristiano ahí con los diputados, los regidores y todo eso, pues vamos a decir, no, hombre, pues ya anda queriendo jalar recursos para su arca, ¿no? Entonces lo relacionamos muchas veces con malos manejos, ¿no? Como tranzas, ¿no? Pero Jesús les mostró, ¿verdad? A través de las palabras sabias que él tenía, a través de su sabiduría, les dijo ahí, lo puedes leer en Mateo capítulo 9, más o menos en el versículo 12, 13, ¿verdad? Donde Jesús le dice, pues los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿verdad? Yo he venido a los enfermos, ¿verdad? Para que ellos sean sanados. He venido a llamar a los pecadores, ¿verdad? He venido a los pecadores, ¿verdad? Para que se arrepientan. Entonces el Señor Jesús en aquel tiempo les contestó de una forma sabia. Obviamente el Señor siempre guardó su testimonio, tampoco no se trataba de ir y que lo miraran tomando, ¿verdad? Porque ahorita se presta mucho esa situación, ¿verdad? Se ha prestado mucho en cuestión de muchas personas que tratan de compaginar mucho con el mundo, ¿verdad? Y hasta practican cosas que el mundo practica para demostrar que hay una relación o como que hay un vínculo en el mundo. Aquí las cosas fueron diferentes. El Señor Jesús no se estaba vinculando con ellos en el aspecto de que Él estuviera haciendo lo que ellos hacían. Más bien Jesús los influenció para que ellos, los publicanos, ¿verdad?, los cobradores de impuestos, se empezaran a hacer como Jesús. O sea, Él, a través de su testimonio, a través de su estilo de vida, a través de la sabiduría que Él emanaba, lo que estaba haciendo es que ellos estaban queriendo aprender de Él, estaban anhelando lo que Él tenía, ¿verdad? Y es muy diferente a lo que muchas veces ahora se presta o en muchos lugares yo he visto,
¿verdad? Que se están practicando dentro de la iglesia cosas para mostrarle al mundo que tenemos un vínculo, que tenemos una relación o que somos muy parecidos, pero nunca Jesús dijo eso. Jesús siempre dijo: en el mundo vamos a tener aflicción, ¿verdad? El mundo nos va a rechazar, el mundo, porque no somos del mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero el Señor Jesucristo, a través de su testimonio, y es lo que vamos a ver a través de este estudio, el Señor Jesucristo lo que hacía era influenciar al mundo o influenciar a las personas para que ellos empezaran a caminar una vida en santidad, dejar todo lo que ellos estaban haciendo mal, pero para que ellos empezaran a caminar una vida en santidad. Él nunca dijo: me voy a tomar una copa de alcohol o una copa de vino para que ellos vean que somos iguales, ¿verdad? No, y de ninguna manera, no pasó eso. No pasó eso. Jesús guardó su santidad, caminó siempre hablando palabras que el Padre le había mostrado, palabras que el Padre le decía para poder hablarle a cada una de estas personas. Entonces, en este contexto histórico, ¿verdad? De lo que Mateo era, de lo que Mateo practicaba, de cómo Mateo vivió en este tiempo. Quiero iniciar, ¿verdad? Este estudio, esto que te estoy diciendo es a manera de introducción, ¿verdad? Y me gustaría que no te perdieras ninguna de las enseñanzas de lo que vamos a hablar a través de este tiempo. Y quiero que abras tu corazón. Quiero que ahí en tu casa, ahí donde tú estás, que tú trates de absorber todas las cosas que estamos enseñando a través de las Escrituras. Igual, si tienes alguna duda, no dudes, tienes maneras de comunicarte con nosotros. Mándame un mensaje a través de Facebook, de Messenger, de WhatsApp, de Instagram, a través de YouTube. Mándanos un mensaje, podemos aclarar cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier duda que tú tengas con respecto a lo que hablemos, ¿verdad? Para que no te quede ninguna duda. Yo quiero que tú aprendas en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde es más importante, ¿verdad? Porque no nos hemos estado pudiendo reunir, pero es más importante, ¿verdad? Que tú te conectes más que nada con el Señor. Y la mejor manera de conectarte con el Señor es a través de las Escrituras. Y qué mejor que caminar tomados de la mano de Jesús a través de lo que Él escribió en la palabra, ¿verdad? Te dejo con esto el día de hoy, ¿verdad? La siguiente clase, la siguiente reunión que tengamos a través de este medio, iniciamos con el versículo 1 y hasta donde lleguemos, ¿verdad? Para que tú puedas llevar esta línea de estudio y que pueda ser de nutrición para tu espíritu, ¿verdad? Me gustaría terminar con una oración, y ahí donde tú estás, cierra tus ojos y ayúdame con esta oración. Señor, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros y porque sabemos que tú nunca nos dejas y nunca nos desamparas, Señor. Sabemos, Señor, que este tiempo, Señor, es un tiempo donde vamos a aprender más de ti. Va a ser un tiempo glorioso, un tiempo especial, un tiempo poderoso, un tiempo donde a través, Señor, de tu Escritura, nosotros vamos a poder conocerte más. Señor, queremos conocerte más. Queremos hacer caso a tu instrucción, donde dices que meditemos en tu palabra, que día y noche, donde quiera que andemos, caminando, Señor, meditemos en tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia Fuente de Vida. Mi Dios, bendice a cada uno de mis hermanos, cada persona, Señor, que va a recibir este audio, Señor. Bendícelo y ayúdalo, Señor, a poder entender cada una de estas palabras, Señor, y que puedan crecer y desarrollarse, mi Dios, Padre, caminando, Señor, al ejemplo que eres tú, Señor, la estatura del varón perfecto, mi Dios, y que podamos, Señor, fortalecernos en tu palabra y en tu espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.